auspician este programa. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Bienvenidos a una nueva edición de Recuerto Agro. Un gusto volver a encontrarlos para informarles sobre las novedades correspondientes al sector agropecuario que se desarrollan en nuestro país. La biotecnología es un campo que ha crecido considerablemente en los últimos 20 años. Sin embargo, la incorrecta utilización de métodos transgénicos puede tener consecuencias. Para ello hablamos con el médico veterinario Ariel Bonelli sobre las potencialidades e inconvenientes que presenta el futuro de este campo de la ciencia y la técnica. Realmente hay que ser responsable con la biotecnología, tanto con lo que es en la parte animal, que es lo que me toca a mí, en la parte veterinaria, pero también hay que tener cuidado con la parte vegetal. ¿Sí? Tal vez hay que pensar que el hombre hace unos 4.000 o 5.000 años empezó a hacer biotecnología fabricando el vino, el pan, los quesos y los yogures. Hoy la biotecnología que el hombre está llevando adelante es la de la ingeniería genética. Entonces, por ahí no hay que asustarse, sino que hay que abrir nuestras mentes, porque en realidad lo que está haciendo el hombre en estos últimos años está acelerando el proceso de selección de muchas especies y tal vez está transfiriendo genes de otras especies a especies de mamíferos para obtener algún fármaco, podríamos llamar ecológico o que sea sustentable o que se pueda mantener y que pueda ayudar a una mejor salud de los animales y del hombre y de los vegetales. Para la gente que nos ve del otro lado, si podés explicar mínimamente cómo es el proceso de transgénesis en especies animales y vegetales. Lo que se está haciendo ya a partir de los años 80, sería entre los 80 y el 90, a partir del conocimiento de lo que se empezó a saber de lo que es el ADN y de toda esa información que está ahí almacenada en genes, lo que se empezó a hacer es a transferir genes de especies de animales a vegetales, o de vegetales a animales, o de animales a animales, y de animales al hombre. Y del hombre a los animales también. Entonces lo que se está buscando es hacer transgénicos, es decir, a una especie transferirle un gen de otra especie para ver si de esa forma, como en el caso del hombre, por ejemplo, hay vacas, que en Argentina ya hay está el INTA, está la Universidad de San Martín y la Universidad de la UBA, también está la empresa Biocidos, que lo que están haciendo es, a partir de vacas, ahí tienen 3 dinastías de estos animales, que se transformaron en transgénicos, es decir, se le introdujeron genes humanos para producir insulina humana en su leche, hormona de crecimiento humana en su leche y también lactoferrina y lisozima. Estas hormonas, bueno, en el caso de la insulina, es bien claro el uso, porque en Argentina, por ejemplo, tenemos 2,5 millones, 3 millones de personas con diabetes. Entonces la insulina es una hormona que los diabéticos la necesitan para que la glucosa ingrese a la célula y así una persona tenga un desarrollo, una vida normal. O sea, la glucosa es la fuente de energía básica que necesitamos todos los seres vivos. Entonces, de esa forma, hoy, por ejemplo, con una vaca en Argentina que produce leche y a partir de esa leche le podemos sacar podemos purificar la insulina, con una sola vaca le podemos proveer de insulina a todos los argentinos. Con 20 vacas podríamos producir la insulina para todos los diabéticos que tiene el mundo. ¿Sí? En el mundo hay más de 300 millones de personas con diabetes. Entonces es una enfermedad que está creciendo a nivel mundial por los cambios de hábitos de vida, por la vida más sedentaria, una vida con menos ejercicio, con muchas comidas enriquecidas a base de hidratos de carbono, y eso son varios factores de riesgo que han hecho que la enfermedad se exprese mucho más. Bueno, hoy ya existen en el mundo y en Argentina existen tambos farmacológicos que a partir del pasto podemos producir un fármaco como la insulina, la hormona de crecimiento y la lactoferrina y otras proteínas que tiene la leche. Pero lo bueno es que por más que son producidos por una vaca, en realidad es un gen humano que ha sido introducido en el genoma de una vaca para a partir de ese gen producir proteínas de origen humano. ¿Sí? Sector alimenticio, ¿cuáles serían las aplicaciones de la transgénesis que actualmente se utilizan en cuanto a animales y en cuanto a vegetales?
En cuanto a animales, se ha hecho o sea, hay grandes avances en casi todas las especies. O sea, el hombre se abastece de 14 o 15 especies, ¿sí? Entre mamíferos y aves, son las que más utilizamos para proveernos de alimento. Hoy podemos decir que la vaca, el cerdo, la oveja, la cabra y la gallina, el genoma está muy bien estudiado y dentro de ese genoma se han ubicado genes que son que no producen buena calidad de carne o no producen buena calidad de leche, y el hombre lo que está haciendo es detectar estos genes que no producen buena calidad y buena cantidad, y está tomando los que producen y está resguardando los que producen buena cantidad y buena calidad de carne y de leche. Entonces, de esa forma lo que se está haciendo es una selección asistida por genes. Entonces se buscan dentro de las especies cuáles son los genes más favorables y se los trata de seleccionar y reproducir para que se pase de una generación a la otra. El caso más típico que podemos ver acá en la zona y que ustedes lo viven día a día porque bueno, siempre le han dado una mano, es el caso de la familia Mondino con la raza Chetapuy. Ellos, el primer gen que estudian es el del síndrome de estrés porcino. Este gen produce muerte súbita en los animales, entonces el primer impacto que tuvieron ellos es tomar la decisión de llevar adelante esta selección genética asistida por genes y empezar a identificar cuáles eran los cerdos que tenían esa potencial enfermedad y esos potenciales genes. De esa forma hoy ellos lo que han hecho es descartar todos los animales que tenían el problema, o sea la mutación, y seleccionar los cerdos que tenían el gen para el estrés, es decir, deseable. Entonces de esa forma uno lo puede ver lo podemos ver en las vacas también, por ejemplo, hay vacas en donde se han encontrado genes que producen carne tierna y genes que producen el marmoleado, la típica grasa intramuscular que le da un mejor sabor, un mejor gusto y la hace más tierna. Eso hoy también está disponible en la Argentina, se puede hacer selección genética a partir de tus genes en casi todas las razas, ya está disponible en el INTA y en algunos laboratorios privados. En el caso de las gallinas, se le están incorporando genes para que las yemas, por ejemplo, de los huevos tengan menos colesterol, ¿sí? Y los huevos sean más saludables. En el caso de la cabra y la oveja también se está trabajando mucho todo lo que es en la calidad de la carne y en la calidad de la grasa. Le están bajando la cantidad de grasa y se le está tratando de incorporar genes que produzcan ácidos grasos cardiosaludables. Entonces, el abanico es grande y la llegada, o sea, para las principales especies animales de las cuales nos abastecemos básicamente de carne o de leche, creo que se ha hecho en estos últimos 10-15 años, se ha adelantado mucho, ha evolucionado bastante y creo que es para el bien de un consumidor que cada vez es más selectivo. Aunque todavía podemos decir que en el mundo la mitad del mundo tiene hambre, creo que la biotecnología también está ayudando a esa población que tiene hambre, ¿sí? Esa población pobre. Participamos de la 72ª exposición de otoño de la Sociedad Rural de Río Cuarto. En este contexto, Feria Álvarez y Nutrinal organizaron una charla técnica sobre ganadería. En esta oportunidad dialogamos con Hernán Jamier, médico veterinario que nos explica cómo realizar una correcta recría. Actualmente lo que hicimos hincapié es sobre la recría, es decir, consideramos que la recría pasó a tomar un papel protagónico hoy en la producción. En sí misma se considera el amortiguador del proceso, donde metemos kilos a menor costo y utilizando los recursos que hay en el campo para poder elevar el peso de faena. Si bien no hay nada impuesto, hoy por hoy la tendencia es a elevar el peso de faena por una cuestión de productividad y a su vez por el avisoramiento del mercado que nos está haciendo algunos guiños a partir de la necesidad de carne en el mundo. Es decir, eso no sabemos si se va a concretar hoy, mañana, pasado, no lo sabemos, pero sí hay una reacción por parte de los productores de aumentar ese peso de faena. Por lo tanto, la recría pasa a ser un factor fundamental. Y si hablamos de recría puntualmente, es sumamente complejo hacer una recría programada y bien hecha, es decir, sin un déficit de proteínas, sin un exceso de energía, que la misma monotonía o la latencia de esa etapa que es larga nos puede llevar a cometer errores. Por lo tanto,
la conclusión de esta charla, más allá de los conceptos técnicos básicos o fisiológicos, intentábamos hacer llegar el mensaje que la recría en sí se planifica. Es decir, yo a partir de un peso objetivo de faena que yo quiero lograr en mi campo, tengo que determinar los días de recría o los kilos de recría que voy a efectuar. Esto va un poco de la mano también de un correcto análisis y un correcto asesoramiento para el productor en el momento de la recría, ¿no? Seguro, es decir, cuando hablamos de nutrición en sí tenemos que hablar de análisis, tenemos que saber qué disponibilidad de nutrientes hay y con qué estamos contando. Y más allá de eso, dentro del análisis está la planificación también, que insisto, si no la planificamos, nunca sabemos a dónde llegamos y no ponemos el objetivo, que eso nos va a condicionar el tiempo de recría. También la importancia que ha tomado este último tiempo de recría va de la mano de la apertura de nuevos mercados a la hora de necesitar mejores cortes, mejores carnes y también de los altos estándares que se nos pide como productores de carne vacuna en el mundo, ¿no? Seguro, es decir, la recría lo que va a priorizar es la formación o la deposición de tejido muscular, es decir, yo no puedo tener una recría cuando ya estoy engordando ese animal. La recría condiciona solamente al desarrollo, al crecimiento y no a la deposición de tejido adiposo. Por lo tanto, eso nos va a afectar el rinde. Es decir, una buena recría repercute directamente en el rinde de la canal. Una pregunta con respecto también al aspecto nutricional. A la hora de generar una dieta, no podemos ignorar los altos precios que está tomando ahora el maíz. ¿Es momento de buscar un suplemento, buscar un reemplazo para el mismo? Por ejemplo, el sorgo. Bien, es muy difícil reemplazar el maíz como tal. El sorgo es una alternativa. Uno cuando mete los ingredientes a una formulación y caracteriza esos ingredientes, estamos hablando de porcentajes de participación, no estamos hablando de puntualmente uno u otro. Obviamente lo que tenga más acceso el productor, y sí, la condición básica del sorgo es tener que molerlo y molerlo muy bien para que sea realmente aprovechado. En ningún momento vamos a hablar de un sorgo entero para dar de comer a ninguna categoría. ¿Y qué nos podemos explicar sobre uno de los detalles en cuanto a conclusiones que vimos en tu charla, en cuanto a que la etapa invernal es clave en el tema de la recría? Bien, ahí lo que hacemos hincapié es en el primer invierno de ese animal. Es decir, nosotros tenemos los servicios, la aparición va a ser en primavera y va a salir del destete al otoño, y ese ternero va a ir al campo donde ya la calidad de las pasturas es muy mala, por lo tanto no va a haber una prioridad de desarrollo en ese momento, sino que tenemos que esperar el próximo verano para que repercuta en el animal. Entonces ese primer invierno no deberíamos perderlo cuando el animal es sumamente eficiente y nos condiciona el desarrollo. De fiesta toda la noche. Bueno, estamos en la Sociedad Rural de Río Cuarto, en la exposición de otoño, en una charla organizada por Fede Álvarez y Nutrinal. Estamos con Esteban Cachevileni de Fede Álvarez. Y bueno, primero agradecerte por tu tiempo y comentarte cómo estás viviendo esta jornada. La verdad que muy contentos, siempre apoyando a la Sociedad Rural de Río Cuarto en el marco de su 72ª exposición de otoño. Y la verdad que recién cuando hablamos adentro, veíamos el marco de gente y nos llama un poco la atención, ¿no? Porque una charla de ganadería que convoque tanta gente, más allá de la presencia de Víctor Tonelli, habla de que las expectativas o el momento que estamos viviendo con la ganadería es otro, ¿no? Esta charla a lo mejor un año y medio atrás convocaba a la mitad de gente. Creo que un poco las medidas de política, el contexto internacional, cómo va cambiando, le puso nuevamente a la ganadería una importancia en la toma de decisiones por parte del productor agropecuario, que la volvió a tener en cuenta porque volvió a tener peso por sí misma, con rentabilidad propia, volviéndole a competir en determinados lugares a la agricultura. Yo creo que estamos atravesando un momento de coyuntura bastante adverso o bastante incierto, te diría yo, que no sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio, con las exportaciones, el valor de la reposición, lo que vale el maíz. Y bueno, es un poco haber juntado todas las inquietudes de los productores en los últimos meses y decidimos traer a una persona conocedora del tema, analista de los mercados ganaderos como Víctor Tonelli, que hoy viene acá tal vez a respondernos todos estos interrogantes. Y también un poco el desafío que tienen a futuro los productores vacunos en el sentido de la recría y la mejora de las carnes también con estos nuevos mercados que se abren para la Argentina tras casi 7 meses de una nueva administración, ¿no? Exactamente, yo lo que voy viendo es que el productor ganadero siempre va atrás de la agricultura
Y hoy vemos cómo se está tratando de tecnificar y volverse mucho más eficiente. Entonces ya trata de destetar realmente un ternero por vaca, no le alcanza con eso y quiere destetarlo al mayor peso posible. Entonces ya va adquiriendo nuevas herramientas de trabajo como la recría, la suplementación, el crib feeding y otras herramientas válidas para mejorar su rentabilidad y que este negocio deje de ser las vacas en el fondo del campo, sino que pase a ser un negocio sustentable por sí mismo. También lo que podemos escuchar en la ponencia de Hernán un poco es también la tecnificación, la profesionalización de los establecimientos y un poco también la importancia de aumentar los pesos para faena. Exactamente, un poco a continuación de lo que venía diciendo, hoy la gente ya no solamente piensa en un ingeniero agrónomo en el campo, también piensa en un asesor en lo que hace a la parte de ganadería, en la parte de alimentación, en la parte nutricional, a la parte reproductiva, que es por ahí, cuando uno hablaba de tecnología en la ganadería siempre apuntaba a la compra de reproductores, a elegir los determinados toros que quieren ser padres de su rodeo. Hoy creo que la parte de nutrición, sobre todo, ha adquirido una importancia muy fuerte, principalmente por el rol que juega el feedlot, ¿no? El feedlot es un gran tomador de ternero, que es una máquina de producir carne, entonces su variable de ajuste evidentemente es la alimentación y ha despertado una nueva área de investigación que tiene que ser aprovechada por todos. Bailando en los reyes a baile para que tu alma siga encendida, que baile la telecita dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. Víctor Tonelli es una autoridad en el análisis de contextos agropecuarios. En torno a la charla técnica organizada en la Sociedad Rural de Río Cuarto, dialogamos con él para saber cuáles son las expectativas para el sector ganadero. Un placer desde ya de estar con ustedes. Abrazo fuerte al amigo Facundo. Y bueno, básicamente hoy lo que traté es de trazar un poco un horizonte de los próximos años para la ganadería, toda vez que desde el inicio de este nuevo gobierno de alguna manera despejó el camino para la vuelta al mundo, ¿no? Y esta vuelta al mundo es lo que nos tiene a todos con entusiasmo, con ilusión y sobre todo con perspectivas de largo plazo. Tengan en cuenta que la exportación es básicamente la diferencia entre estar siempre mirando si hay mucho o poca oferta para que el precio valga, a la verdad no tener prácticamente límites en los niveles de producción. Y en ese sentido lo que hice fue un pequeño resumen rescatando 3 o 4 puntos muy importantes de lo que está pasando en ese mundo del que nos fuimos hace 10 años. Y hoy nos vamos a encontrar con un mundo que creció más del 50% el volumen de lo que se comercia, en apenas 10 años una suba realmente fantástica, y un incremento del 60% en los índices del precio FAO, que son índices deflacionados, con lo cual tenemos mucho más volumen comercializado y mucho más valor. Estos son dos aspectos a tener en cuenta porque hacia adelante todos los analistas nos indican que la demanda va a crecer mucho más rápido que la capacidad de los países productores de abastecerla y por lo tanto los precios hacia adelante van a seguir siendo muy firmes. Un escenario tremendamente, digamos, estimulante para la vuelta a la producción que va a requerir de muchos, digamos así, ordenamientos dentro de lo que es el sector interno, ya sea en lo comercial, en lo público y en lo privado, como también en aspectos productivos y de mejora de la productividad, ¿no? Cuando uno te escucha en tu ponencia, uno no deja de pensar primero, en un primer instante, un choque contra la realidad de decir, bueno, va a costar tiempo volver al lugar en donde estábamos. Y por otro lado, una esperanza, ya que según lo que vos nos exponías, estamos en una oportunidad extraordinaria en cuanto al ganado. Sí, sin ninguna duda. Y va a costar porque destruimos el stock de novillo, es decir, nosotros exportamos básicamente carne de novillo y hace 10 años teníamos más de 6.600.000 cabezas y este año en marzo que se contabilizó el nuevo stock tenemos menos de 2.900.000, es decir, perdimos 55% de la carne de novillo, que es la carne que se exporta. Por lo tanto, recuperar el novillo significa retener terneros, retener novillitos y hacerlo novillo, y eso lleva mucho tiempo. Por lo tanto, la vuelta de protagonismo de la Argentina al mundo va a llevar como mínimo 2 años para empezar a sacar la cabeza y mostrar, digamos, ese diferencial. Y respecto al futuro, vuelvo a decirte, cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, el productor tiene que empezar a creer que efectivamente su negocio
no es producir solamente novillos para Liniers o para el mercado interno, sino que es producir buena parte de eso para el gran mundo, que además está pagando precios muy estimulantes. Y además una vuelta a la ecuación de la recría, también no solamente para mejorar los pesos para faena, sino también para las calidades, ya que el futuro está en la exportación. Claro, yo lo que decía es que dentro de este cambio la mayor oportunidad se va a dar precisamente en la etapa de recría, que es de por sí, entre la cría, la recría y la terminación, la etapa más rentable, en donde cuesta mucho menos producir cada kilo y se hace de manera mucho más, yo diría, sencilla que las otras dos etapas. Por otro lado, es inexorable que volvamos a las recrías si queremos volver al novillo. Yo no puedo pasar de un ternero de 180 kilos de un día para otro encerrándolo en un corral a un novillo de 450 kilos, porque lo que voy a hacer es una pelota de grasa de 300 kilos. De forma tal de que además la vuelta a las exportaciones viabiliza la vuelta a las recrías, que son, vuelvo a decir, una oportunidad genial para incrementar rentabilidad en el modelo productivo, ¿no? Por último, Víctor, preguntarte un concepto que nos quedó de la charla, en el sentido de, viendo los gráficos, muy claros los precios y las ofertas, daría a entenderse que la carne se ha vuelto, para el mercado externo e interno, un producto de élite o preferencial. Sí, yo creo que en el interno va a seguir siendo un producto masivo, pero digamos año a año, en la medida en que las exportaciones ganen protagonismo y que las otras carnes vayan reemplazando por gusto, sobre todo el cerdo, que es la que más tiene para crecer, parte de la vacuna, yo creo que vamos a ir cambiando. En el mundo está claro que la carne va a ser cada vez más cara y cada vez más escasa, y pocos países tienen la oportunidad, ya sea geopolítica como de clima y de suelo, para producir la calidad de carne que produce la Argentina. Tenemos todos. Pocos países tienen maíz en cantidad, suelo en cantidad, forraje de calidad en cantidad, clima templado. La verdad que razas adaptadas, productores entrenados, la verdad que estamos llamados a ser nuevamente protagonistas del mercado, ¿no? Y por último, a partir de los precios internacionales que se manejan en cuanto al maíz, ¿es momento de buscar algún sustituto como el sorgo, seguir apostando al maíz? Yo creo que hay que apostarle al maíz, hay que apostarle a cualquier otro subproducto de origen agrícola, hay que apostarle al subproducto del maíz transformado en etanol o en otro producto. Me parece que la variación y la disponibilidad de productos agrícolas y subproductos del procesamiento de la agricultura son enormes, cada vez tenemos más posibilidades, la verdad que no tenemos límite. Yo insisto en algo que dije al final. De nosotros va a depender que vayamos por la autopista o por la colectora, pero la autopista está planteada. La autopista es básicamente la vuelta al mundo y la demanda internacional. Si hacemos las cosas bien, vamos a ir por autopista, y si somos un poquito negligentes como lo hemos sido en el pasado, tal vez vayamos en colectora. Yo tengo la esperanza de ir por autopista. Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. Llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos la próxima semana para compartir juntos una nueva edición de Río Cuarto Agro por la pantalla del Rural. Auspiciaron este programa.